Aquí estamos en ya nuestra quinto donde las papas queman, con gente que está en los lugares donde las papas queman en nuestro país, en distintos temas, en distintos desafíos, y no hay nada mejor que escucharlos a ellos o a ellas para entender en profundidad los problemas de nuestro país. Hoy día el escuchar está de moda, hoy día está lleno de gente en las calles diciendo que está escuchando. Es muy importante escuchar. Sin embargo, escuchemos a la gente que está sobre los problemas más grandes de nuestro país. Aquí está llegando nuestro invitado estelar, Claudio Sebas, para exponer sobre el tema de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, Claudio es una persona que ha tenido muchos sombreros en su vida, eh, tanto a nivel, Claudio, tienes que unir, pedirme la invitación por apretando ese monito. Ahí voy a invitar a Claudio. Hola Tomás, Hola Claudio, qué bueno verte. ¿cómo estás? Qué gusto verte, muchas gracias por la invitación, privilegio poder conversar contigo. Lo mismo digo yo, aquí en esta estancia donde las papas están, hemos tenido a estudiantes, hemos tenido a Sí. dirigentes sindicales, hemos tenido a gente del civil del Estado, un gran invitado la semana pasada, Gonzalo Muñoz, para hablar de sostenibilidad también. Y hoy día queremos, de cierta manera, seguir ese tema del desarrollo sostenible en Chile. Y para los que nos están viendo por primera vez, la idea es básicamente pasar por 4 etapas. Esto es la estructura que se puede desordenar a medida que conversemos, pero para que sepan para dónde vamos. La idea, ante todo, Claudio, es entender el problema. Uno tiende a balanzarse a la solución sin entender el problema. Entonces, alguien como tú, que desde chico se ha interesado en este tema y ha trabajado en el tema, tanto desde el Estado como el mundo privado, en ONG, etcétera, que nos cuente dónde ves el problema. Después, ¿qué tiene que ver esto con la Constitución? ¿A nivel de derechos o a nivel y a nivel perdón, Constitución, a nivel de derechos y a nivel de instituciones? Y después, ¿qué tiene que ver con algo que no está en la Constitución? Esas son las tres grandes, se podría decir, etapas que queremos ver. Y son 45 minutos, así que vamos a ir al grano. Y quiero partir leyendo un tuit que envió nuestra presidenta o expresidenta Michelle Bachelet, que decía lo siguiente, dejen leerlo para ser bien exacto, lo que decía así, debe quedar claro, hoy día nuestra presidenta o expresidenta Michelle Bachelet dice, debe quedar claro que todos, sin excepción, tenemos derecho a un aire limpio para respirar, agua limpia para beber y alimentos seguros para comer. Es hora de reconocer el derecho humano a un medio ambiente sano. A lo cual yo respondí que el derecho al medio ambiente sano ya existe en la Constitución, el artículo 19, inciso 8. Entonces, la pregunta de nuevo es, Claudio, ¿cuál es el problema del desarrollo sostenible? ¿Por qué no es tan difícil crecer preservando algo que tanto queremos que es nuestro... Y después vamos a ir un poco a la Constitución. Vamos por el problema. Bueno, a ver, yo creo que, y muy bueno que hayas traído a colación el ejemplo de lo que la presidenta Bachelet, y con mucha razón plantea, que claramente la aspiración a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consistente con una aspiración, como, y vamos a hablar de eso en más detalle después, de un desarrollo sostenible en el sentido de lo que significa el desarrollo sostenible, o sea, sostenible en lo ambiental, social, porque al final somos los humanos que vivimos en ese medio ambiente, y en lo económico, porque lo económico es la dimensión, y lo hemos vivido en la pandemia particularmente, que nos permite tener los recursos para poder, por un lado, tener un desarrollo social adecuado y vivir, como también el desarrollo económico tiene impactos sobre el medio ambiente, pero también países con mayores niveles de desarrollo económico han logrado una relación
o están avanzando relaciones más amigables con el medio ambiente. Y la pregunta es, ¿por qué eso está o no está en una constitución y por qué eso finalmente es un hecho que finalmente se cumpla o no se cumpla? Y yo te voy a llevar el ejemplo más allá. Las constituciones son un producto político, cómo los países se ponen de acuerdo en aspiraciones, en lo que muchos han denominado, en nuestro caso que estamos ahora iniciando este proceso de nueva constitución, en la construcción de una casa común. ¿Y cuál es la casa que queremos construir? Y obviamente la aspiración de vivir en un medio ambiente libre y sano de contaminación es una aspiración súper deseable. Pero sucede que muchísimos países, y te voy a dar dos ejemplos extremos, muchísimos países tienen, por un lado, en su constitución el hecho de aspirar a esto. Chile, de hecho, entre los países de la región latinoamericana, fue uno de los primeros países de toda América Latina que lo incorporó, pero eso no significa que se ejecute necesariamente. Y tampoco no necesariamente hace sentido, porque hay países, y WWF, que es una de las ONG, ¿no es cierto?, más grandes del mundo, hizo un análisis comparado de qué países inscribían en las constituciones determinados derechos. Y distan muchos casos de países que uno podría tener expectativas que sean países con grandes, países que no son emblemáticos, ¿no es cierto?, en materia de desarrollo sostenible, como países nórdicos. Uno piensa en Canadá o piensa en países como Suecia, que no mencionan el medio ambiente ni esto en sus constituciones. Entonces, lo uno no implica lo otro, no porque esté en una constitución como aspiración de resultado, si uno no pone los medios para ese resultado, finalmente lo logra. Entonces, el acuerdo de voluntad que tenemos como país es que obviamente tenemos que actualizar de manera sostenible, porque también hoy día estamos viviendo un contexto que nos desafía más allá de la pandemia, que es el contexto climático, y hablaron con Gonzalo Muñoz la semana pasada en mucho detalle de eso, que es el mayor desafío que ahora vive la humanidad. Y la humanidad, tanto por el cambio climático, por los temas de biodiversidad, por las aspiraciones de vivir en mayor armonía con el medio ambiente, necesariamente el acuerdo de voluntad que yo veo es que de alguna manera ese desarrollo sostenible y esa aspiración tiene que quedar expresada. Pero si no tenemos un Estado capaz de, por un lado, velar por regulaciones, fiscalizar esas regulaciones, o los ciudadanos o las empresas cumplir con esas regulaciones, pues esas palabras finalmente ser letra muerta, o yo voy a poner en el extremo, pueden ser incluso, si tú quieres, por ejemplo, desarrollarte económicamente para poder producir los bienes que una sociedad necesita para vivir, pagar, por ejemplo, la educación o la salud, explotar recursos que pueden atentar al medio ambiente. Entonces, no necesariamente estos están alineados. La pregunta al fondo ¿es eso necesariamente estar en una constitución o no? Y más bien la pregunta es, ¿la voluntad que deseamos es que esté y cómo creamos las condiciones en ese marco constitucional para que finalmente pueda hacerse carne y realidad? Claudio, deja llevarte a las regulaciones. Para que la gente que lo está escuchando, es importante que entienda que la Constitución básicamente tiene dos grandes partes. Uno, que es nuestros derechos y deberes, y dos, cómo se distribuye ese poder en la institucionalidad, ¿verdad? ¿Quién tiene poder y para qué? Entonces, estamos claros que en el tema de desarrollo sostenible, los derechos hoy día en la Constitución del 80 están. Sin embargo, las instituciones no están ejerciendo el poder quizás adecuadamente. Entonces, hay que hacerte la primera pregunta. Comparado con los otros países, ¿cómo es la regulación en Chile? ¿Es mucha regulación? ¿Es poca regulación? ¿Es mala regulación? ¿Es vieja la regulación? El Estado hoy día, ¿cómo arbitra el partido del medio ambiente? Mira, nuevamente, y dado que lo que queremos conversar es de desarrollo sostenible, tenemos que tener claro que sostenible tiene siempre una dimensión de triple impacto: ambiental, social y económica. No hay desarrollo sostenible si no hay desarrollo ambiental, condición obvia. Pero no termina ahí. No hay un desarrollo sostenible si no logramos abordar, por ejemplo, el gran desafío de equidad que tenemos como país, que es sin duda la mayor nota pendiente que tenemos como país y que se expresa en tantas dimensiones que tú conoces también, como en materia educativa, en acceso a la ciudad, en acceso a la información y al poder, y a la participación efectiva en el poder. Y también fundamental el desarrollo económico. Cuando uno piensa en los países más desarrollados y que son a su vez los de mayor desarrollo sostenible, Nueva Zelanda,
los países nórdicos, Suiza, etcétera, han desarrollado económicamente sus países para poder luego también financiar los bienes públicos, que son bienes sociales, como también proteger adecuadamente el ambiente. Entonces, nunca olvidemos que el desarrollo sostenible no es solo lo ambiental, sino que son los tres en equilibrio. Entonces, Bueno, es que es fundamental. Yo creo que, obviamente, y siempre hay que tener mucha atención que no pueda ser uno en desmedro del otro. En lo particular, yo trabajo mucho en el sector energía y vemos como hoy, si la energía en el pasado, y particularmente la humanidad en los últimos 200 años, ha dependido mucho de los combustibles fósiles para movernos en el transporte, para producir energía eléctrica, para calefaccionar, etcétera, eh, necesitamos transitar como urgencia de la humanidad hacia un futuro carbono neutral, o sea, dejar de quemar esos combustibles fósiles como la más urgente acción humana, y se hablaron con Gonzalo, ¿no es cierto? Pero eso implica que efectivamente eso ocurra en un contexto de que sea socialmente sostenible hacerlo. O sea, podríamos detener todo mañana y nos quedaríamos sin comer, y eso no sería socialmente sostenible. O podríamos detener toda la economía y también nos quedamos sin comer. Entonces, ¿cómo hacemos ese avance? Y por lo tanto, las constituciones debieran eh, darnos marcos de principios que nos guían y no respuestas definitivas a las soluciones finales. Para eso están las leyes, para eso están los gobiernos, para eso están las instituciones. Las constituciones debieran fijar el marco. ¿Y por qué un país como Suiza, que lleva 700 años de democracia? Es porque ha tenido reglas y procesos participativos que le dan legitimidad. Y luego eso también es un tema de desarrollo sostenible. La gran razón por la cual estoy convencido que necesitamos un proceso constituyente en Chile es por la dimensión de legitimidad de nuestra constitución. Y que eso tiene que ver con la sostenibilidad en el tiempo de esa constitución. No es sostenible una constitución que finalmente no permite crear leyes, que finalmente tenga la legitimidad de la sociedad, y entre ellas están las leyes ambientales, las leyes económicas, como el derecho a propiedad, o las leyes sociales, como las pensiones, la educación, la salud, etc. Todas ellas funcionan bajo ese paraguas común de sostenibilidad constitucional, podríamos llamarlo. Claudio, a ver, tanta la dimensión que tú le estás dando a este tema, que básicamente es algo tripartito, algo social, algo económico y algo medioambiental. Y en eso tenemos, yo diría, dos cosas. Tenemos la regulación en sí, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de ejecución, tanto del Estado o de los privados que están en una de estas tres, se podría decir, pilares. Tú no te quiero poner en aprietos, Claudio, pero con la experiencia internacional que tienes, cuéntanos cómo está Chile, tanto sus cosas buenas como sus cosas malas, porque me interesa lo bueno, porque hoy día estamos en una onda bien pesimista, que está todo malo, y no es así. Chile, por ejemplo, en desarrollo de energía verde, creo que estamos top del mundo. Entonces, si hacemos, se podría decir, estos tres pilares, que dan un recuento de dónde estamos en el mundo, tanto para bien como para mal, para que entendamos dónde estamos en términos relativos en estos tres pilares que mencionas muy bien tú. Mira, obviamente nuestro país se ha caracterizado en los últimos años en particular por estar liderando una transición energética, que es la transformación de usar energéticos que la humanidad ha usado por 200 años, básicamente basado en combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas, hacia un consumo de energía que no genere los gases de efecto invernadero. Entonces, Chile ha sido uno de los países más atractivos del mundo, y lo ha sido en los últimos años sostenidamente, en inversión en esas nuevas tecnologías. No son tecnologías que necesariamente nosotros produzcamos, se producen masivamente hoy día en China, se han desarrollado en Europa, pero Chile tiene la característica de no solamente tener abundancia de esos recursos, solar, viento por los Océano Pacífico, agua por la cordillera de los Andes, o el calor de la tierra por la geotermia, sino que sobre todo por darle un marco, y es nuevamente importante cuando pensamos en las leyes y la constitución, un marco de apertura al mundo. Chile es un país muy abierto al mundo, abierto en la inversión, abierto al comercio, abierto a las personas que han llegado a nuestro país con sus talentos. Esa apertura nos ha permitido atraer tecnologías, bajas barreras de entrada, son leyes eso, bajas barreras arancelarias, que nos permite adoptar innovación. Y sobre todo un país que tenemos una mirada bastante común de largo plazo, que da confianza. Y eso, confianza en invertir en Chile. Y por eso hemos sido vistos por muchos países del mundo, rankeados como un país muy atractivo para
invertir en desarrollos que permiten alinear virtuosamente tecnologías amigables con el medio ambiente, que generan valor económico para la sociedad chilena, porque producen un bien necesario, pero además producen socialmente un ambiente más cercano y más vivible para los entornos. Entonces, no todo, y ojalá todo, el desarrollo sostenible pudiéramos ir alineándolo siempre en esos tres factores: generar valor económico, generar valor social y generar un valor ambiental. Y en eso hemos sido líderes, pero también hay otras áreas que nuestro país se ha destacado. Chile, por ejemplo, es uno de los países, y esto es un tema a propósito de la presidenta Bachelet, lo planteo, el acceso al agua potable y al saneamiento es fundamental y es un derecho humano. Los humanos necesitamos agua para vivir, es esencial para nuestra vida. Y eso está consagrado así por Naciones Unidas y Chile así también lo ha adoptado. Pero eso no significa que tú, por decirlo y declararlo, lo operativizas. Y Chile es uno de los países del mundo, y probablemente de los países no desarrollados el único, que tiene un nivel de acceso de agua potable y de saneamiento del agua potable, de una cobertura a la población y de una calidad como no lo tiene ningún otro país en Latinoamérica, y que supera incluso en calidad a muchos países europeos. Eso significa que fuimos capaces de transformar un derecho al agua potable y saneamiento en una realidad concreta, que significa que tenemos una industria, que en este caso es otra industria, que es la industria sanitaria, y tenemos un Estado que ha establecido leyes y regulaciones y fiscalizaciones capaz de asegurar que la calidad del agua en Chile, en cualquier ciudad, uno abre la llave y pueda tomar agua. Claudio, deja parar ahí, porque siempre hablamos de lo que no funciona. Hablemos de lo que funciona. Hoy día la gente puede tener agua potable. ¿Qué es necesario para, o qué ha sido necesario? ¿Cuál es la historia? Tú hablaste de instituciones, hablaste de regulación, eh, y si quieres puede hacer un paralelo con otra área que sea de tu interés, donde tú puedes decir, en esta área no hay institucionalidad, o no están los incentivos, no está la flexibilidad. Cuéntanos la historia de lo que funciona. Me encanta eso. Cuéntanos la historia Bueno, de por qué funciona eso y después podemos hacer el paralelo con otra área de nuestros bienes públicos que hoy día no funcionan. bueno, ya te mencioné, ¿no es cierto?, el caso del agua potable. El agua potable, que se pueda tomar agua de la llave, que lo damos por sentado en nuestro país, es un privilegio que en Latinoamérica nadie tiene. Así de fácil, en muy pocos lugares. Y por otro lado, que el agua que salga de nuestras ciudades sea tratada, saneada, y que luego para la agricultura, regar las lechugas y las plantas, no genere, como antiguamente, hace 20, 30 años lo hacía en Chile, que terminaba generando, ¿no es cierto?, coliformes o teniendo verduras que estaban contaminadas, y eso finalmente afectaba a la salud. Entonces, la razón no es solo porque podamos abrir la llave y eso sea sano. De hecho, al final termina siendo política sanitaria, o sea, es una política de salud pública, sino que también porque nuestros productos agrícolas así son más sanos. Entonces, tú tienes un ejemplo virtuoso, donde un Estado fija una regulación, donde hay un marco de inversión que en nuestro país que está abierto porque esto significa invertir, construir una planta de tratamiento de agua servida, producir el agua no cae del cielo, pero transformarla en agua a la llave requiere inversión. Es un ejemplo de algo que ha sido tremendamente exitoso. Y obviamente el ejemplo, y ya también lo he mencionado, de la posibilidad de invertir en energía renovable. Hoy día el 99% de la inversión nueva que se está evaluando hacer en Chile en generación eléctrica es de fuentes renovables, solares y eólicas principalmente. Entonces, eso es un ejemplo de algo que es exitoso y que ha funcionado en un marco, por un lado global, constitucional, pero de leyes que tienen legitimidad, que tienen la validación por los actores que están detrás, que permiten decir, mira, aquí compiten actores por generar esta energía, y que esta energía es más limpia, incluso más barata y más amigable con el medio ambiente, y finalmente eso genera beneficios económicos, sociales y ambientales, que son la esencia de este desarrollo sostenible. Yo creo que siempre, yo soy un fan de hacer buenas preguntas. Yo creo que eso no distingue, eh, o distingue la buena o mala entrevista. Esta es ojalá lo haga así, pero me pasa que uno escucha en este debate constitucional más Estado o menos Estado, más mercado o menos. Y bueno, soy candidato, paso un poco el aviso, ¿verdad? Yo creo que hay que salir de esos paradigmas y proponer lo que yo llamo una sana regulación, una sana colaboración, una sana coordinación. Para hablar en pera y manzana,
si queremos libertad, libertad implica buena regulación. Libertad muchas veces lo malentendemos como sin regulación. Y no hay nada peor o menos libre que jugar un partido de fútbol sin un buen árbitro. Yo en mi época jugué rugby, uno entrenaba toda la semana y el fin de semana te tocaba un mal árbitro y era tirar todo por la borda. No había libertad para hacer las cosas bien. Entonces, cuéntanos un poco, Claudio, sobre qué, no sé si hay índices de buena o mala regulación en cuanto a desarrollo sostenible. ¿Qué países tienen buena regulación? Más allá del tamaño del Estado, tú nos puedes decir aquí un tamaño grande, un tamaño chico, pero cuéntanos historias de buena regulación y de buena colaboración entre público, privado y ONG que uno pueda en el fondo ver. Mira, yo voy a primero partir con decir que esa aseveración de que sea una dicotomía más Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado, es una falsa dicotomía. Necesitamos mejores ambas cosas. Nosotros vivimos en una democracia liberal, en un mundo, el mundo hoy día es globalmente capitalista, ¿no es cierto? Y en ese contexto, todos requerimos mejor Estado para que, por un lado, pueda desarrollarse las personas, tener mejor acceso a educación, tener mejor acceso a la salud. Hemos visto el despliegue, por ejemplo, de la vacunación. Eso habla de un Estado chileno que tiene una capacidad de llegar hasta el último recóndito país a través de nuestras municipalidades, a través de los SFAM, de una integración y de una colaboración público-privada en clase mundial. ¿Por qué? Entonces, ponerlo en oposición es un error. Y por otro lado, tú pusiste el ejemplo de los árbitros de fútbol, pero te pongo otro ejemplo simple. Los tacos en las ciudades, si tú eres ingeniero de transporte lo sabes mejor que yo, una manera de coordinar la ciudad son los semáforos. Y los semáforos son Estado al final. Es el Estado que fija por dónde y qué auto pasa cuándo. Y eso te da más libertad para moverte. Una ciudad sin semáforos es una ciudad invivible. Y eso, algunos podrán decir, atenta contra la libertad porque me pusieron un semáforo en rojo y después uno en verde, pero coordina la ciudad y hay más armonía en la ciudad. Entonces, esa falsa economía más está en los mercados para ser competitivos, requieren de un Estado que garantice, por ejemplo, los contratos, que garantice el acceso a la justicia y que sea, no importa el tamaño del grande versus el chico, debe cuidar de que aplanar la cancha para que las relaciones sean realmente justas y parejas. Entonces, pero por otro lado, la creación de riqueza, la creación de empleo, la creación de valor, de innovación, hay un rol muy importante del sector privado, o de la ciencia, o de la academia. Entonces, el bien público y el Estado que captura los recursos de todos nuestros esfuerzos, nuestros impuestos que pagamos, la empresa, para producir bienes públicos, o sea, los bienes de los cuales nos beneficiamos todos, como parques, educación, ciencia, justicia, son necesarios. Necesitamos muchas veces mucho mejor Estado para aplanar la cancha de la justicia, en la educación, en la salud, etcétera, pero necesitamos más mercado para producir más innovación, más riqueza, mejores empleos, en mejor calidad. Entonces, creo que ahí hay una falsa dicotomía. Pero hay países, y tú me ibas a tu pregunta, sin duda, países como Nueva Zelanda, donde hay un equilibrio además de un factor que yo creo es fundamental, que también no es para la conversación de hoy día, pero creo que vas a tener de esas conversaciones en el futuro. Por ejemplo, una adecuada relación con los pueblos originarios. ¿Quién es Nueva Zelanda? Nueva Zelanda es un país que ha sido capaz de reconocer su historia, reconocer el valor de la cultura de los pueblos originarios y su aporte al desarrollo y sentir verdadero orgullo por lo que significan los pueblos originarios neozelandeses. Eso es un paso decisivo que tenemos que dar en Chile también para tener un desarrollo sostenible socialmente hablando y generar mucho más cohesión social del país. Entonces, ahí tengo un ejemplo que es súper concreto. O Suiza. Suiza es un país, pucha, claro, uno dirá muy rico, muy, muy rico en Europa, pero no tiene ni un recurso natural. No tiene ni sol como Chile, no tiene ni los vientos de Chile, no tiene el cobre como Chile, pero tiene Chocolate. instituciones, no tiene ni cacao para hacer chocolate, y es el país productor de chocolate del mundo. Entonces, pero tiene instituciones, tiene democracia, tiene participación y tiene sobre todo confianza y cohesión social. Y la labor de los constituyentes va a ser construir una constitución en la cual confiemos todos que sea nuestra casa común. Y no dar soluciones a problemas concretos, sino que establecer el marco en el cual el país, Suiza, Nueva Zelanda, los países nórdicos, permitan construir las leyes que permitan resolver los desafíos del país. Es muy, muy complejo
muy bueno lo que estás diciendo. Y una de las cosas que yo he ido percatando es justamente lo importante que es este proceso desde el punto de vista formativo para el país, para entender las distintas variables que hoy día existen alrededor de problemas sociales. No es solamente, la constitución es fundamental, pero no es la única parte. Las políticas públicas. Y tú decías, no solamente el Estado, ¿verdad? El mercado, yo agrego el tercer sector, la ONG. Pero ahora vamos a un punto que muchas veces no se toca, que es la cultura. Hay cosas que están en la Constitución, hay cosas que están en la política pública, ¿verdad? Son proyectos de inversión. Pero también está lo que tú haces cuando nadie te ve. Entonces, tenemos Dinamarca, donde no hay ninguna ley con respecto al medio ambiente y quizás son de los países más, entre comillas, verdes que hay. Y ahí está, a mi juicio, este desafío que tenemos como país de ser, yo siempre cuando chico escuché que era mejor ser cabeza de ratón que cola de león, pero no queremos ser cabeza de ratón solamente, queremos ser y jugar en la Grandes Ligas en términos de medio ambiente. Y hoy día, a nivel latinoamericano, nuestro desarrollo es, se podría decir, bastante sostenible comparado con Latinoamérica, pero a nivel europeo estamos muy mal. ¿Cuáles son los pasos a seguir? O sea, podemos hablar un poco más concretos. Yo trato de dejar lo último, la última mitad de la entrevista para bajar la pelota a piso. ¿Cuáles son las cosas concretas que nosotros podemos hacer en el corto plazo eh, que tienen que ver con políticas públicas y constitución? ¿Y cuáles son las cosas que a nuestra cultura le afectan? O sea, derechamente son restricciones de nuestra cultura para el buen medio ambiente. Bueno, yo soy un convencido que el rol de la cultura que tiene que ver con los valores y los principios que mueven la sociedad, y la construcción de ciertos marcos comunes, de culturales comunes, de principios básicos, y uno de los grandes principios básicos, el respeto irrestricto a los derechos humanos, como que todo, la igualdad ante la ley, eh, el respeto al otro, ¿no es cierto?, en cosas tan simples como lo hemos visto, por ejemplo, vuelvo sobre el ejemplo de la pandemia y la vacunación. Más allá de casos muy puntuales, hemos sido un país, y somos típicamente un país muy ordenado en cuidar las filas. A mí me ha tocado mochilear en otros países donde las filas son caóticas. En Chile tenemos hasta los taxis en la esquina, en el paradero de la micro, nos paramos ordenadamente una fila. Y no estamos teniendo los escándalos que han tenido, con mucho lamento, otros países donde vemos privilegiados que creen que no van a ser vistos para saltarse la fila en la vacunación. No obstante, hemos vivido grandes eh, frustraciones en materia de desconfianza en Chile. Hemos visto mala relación entre el financiamiento de la política, hemos visto temas claramente en el sector privado como en el sector público, o en el sector de militar o de Fuerzas Armadas, que defraudan la confianza en las instituciones. Pero a pesar de eso, Chile es, en el concepto latinoamericano e incluso en la OSD, un país poco corrupto, un país con instituciones de calidad, donde la justicia funciona, donde nuestra salud funciona, eh, y lo que tiene, obviamente, todavía grandes desafíos de equidad. Y vuelvo siempre sobre el punto original, que el gran desafío común que tenemos que resolver es la cuestión de equidad, pero en todas esas cosas tenemos que estar orgullosos. Somos un país con niveles de transparencia en el acceso a la información pública, con niveles de participación ciudadana en sus estamentos del Estado, en el gobierno subnacionales, bastante superiores a otros países latinoamericanos, y tenemos que cuidar eso, porque eso hace más sostenible las políticas públicas. Si todos somos parte de esa discusión. Yo he trabajado buena parte de mi vida en el Estado. Me acuerdo que partí trabajando en el gobierno del presidente Lagos. Y el presidente Lagos nos instruyó en un momento, y trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, de que los caminos que construía el Ministerio de Obras Públicas requerían procesos de participación ciudadana. Estoy hablando hace 20 años. Los ingenieros del ministerio se espantaron. Dijeron, no, si nosotros los ingenieros sabemos por dónde vamos los caminos, ¿para qué le vamos a preguntar a la gente? Pero eso no tiene legitimidad. Y muchas veces el conocimiento local es más potente que el de un ingeniero sentado en un escritorio. Entonces la construcción de políticas públicas sostenibles hacia adelante requiere de procesos participativos desde lo local hasta nuestra casa común, la Constitución. Y en eso hemos avanzado muchísimo, desde esos inicios de la participación ciudadana en los sistemas ambientales y en la construcción de caminos, hasta hablando hace 20 y tantos más años,
a que hoy damos por sentado que obviamente un proceso de política energética, un proceso de definición de alguna política futura es necesariamente participativo, como lo va a ser esta Constitución, por primera vez en nuestra historia democrática, construida ante todo. A ver, algo muy potente de nuestro entrevistado hoy día, para la gente que nos está escuchando, es que Claudio es de las pocas personas que conozco que trabajó para gobiernos se podría decir, de izquierda y de derecha. O sea, alguien que tiene una vocación pública muy grande. Y es muy importante lo que dice Claudio, porque gracias a Claudio podemos ver la película de lo que está pasando en Chile, no solamente las fotos. Hoy día las generaciones, yo trabajo en el cine de Chile, y las generaciones más jóvenes ven una foto, y no solamente ven una foto, ven las fotos de las redes sociales, y no entienden todo esta trayectoria y la dificultad que es básicamente llegar hasta donde hemos llegado. Sin embargo, la generación más vieja, no te estoy poniendo ahí Claudio, los más viejos que tú, está muy orgullosa, con justa razón, de esta trayectoria, del esfuerzo que han hecho, pero de cierta manera no tienen el sentido de urgencia muchas veces de ver las fotos y ver que efectivamente todavía hay mucho que cambiar. Y te quiero confesar de que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en este proceso, ser candidato a la constituyente, es uno, al igual que muchos, leer la constitución actual y darme cuenta que hay conceptos muy potentes que hemos dejado de conversar, hemos dejado de ponerlos sobre la palestra. Y me refiero a algo que tú acabas de decir, que parece que te congelaste, Claudio. No, yo estoy aquí. ¿Sí? ¿Qué es el bien común? La palabra bien común. El inciso cuarto del artículo primero dice que el Estado está al servicio de las personas y es el que vela por el bien común. Y, y me leí un libro hace poco de Michael Sandel que habla de la teoría en mérito. ¿Qué pasó con el bien común? Y hace algo muy interesante, que es analiza los discursos de los presidentes de Estados Unidos desde Reagan hasta Obama y cuenta cuántas veces han nombrado el bien común. Y cuento corto, el que esto va en declive. En los 80 había mucha conversación en torno al bien común. Y el que menos habló del bien común, paradójicamente, fue Obama. Entonces, ¿qué pasó en nuestra cultura? Ahí viene una pregunta, después lo vamos a pescar. Gracias, Paula. ¿Qué pasó en nuestra cultura que dejamos de hablar del bien común? Tú con esta trayectoria, esta historia, has trabajado en el sector privado, en el sector público, ONG, Un Techo para Chile, fuiste los fundadores de varias ONG. ¿Qué pasó con el bien común? Te voy a hacer la misma pregunta que hace Michael Sanders. ¿Qué pasó con el bien común en nuestro país? Me estoy saliendo libre de todo, Claudio, pero... No, está bien, está bien. Qué difícil, y pregunta, y vuelvo al origen de la conversación que nos convoca hoy día, es que si no ponemos el bien común en el centro de la casa común y el marco en el cual el Estado debe actuar, los privados debemos actuar, la sociedad civil debe actuar y cada uno con su rol, no estamos construyendo una casa común. No va a haber. Y el bien común es la única forma de lograr vivir adecuadamente en sociedad, si no, ¿para qué? Pues cada cual viviría salvándose a sí mismo. Y creo que recuperar eso, y eso no pasa, la Constitución es el marco nomás, pero recuperar eso como los principios que nos guían a la hora de construir ciudad, construir un centro de salud, un parque, o incluso en las empresas. Yo soy cofundador de una empresa B, que es una empresa de servicios de subcontratación, un mundo muy desigual, donde buscamos mejorar las condiciones laborales en el mundo del subcontrato, que es un mundo de trabajo precario, donde siempre más se entiende el subcontrato como una manera de ahorrar costos y no como una manera de especializarse. Bueno, si uno le aplica una mirada de bien común a la creación de empresa y el propósito de la empresa como creadora de empleo y de innovación y de un producto, si tú lo pones al servicio en una lógica de bien común, esta empresa ojalá que exista para que, que el mundo sea mejor si la empresa no existe. Y entonces cuando creamos esta empresa próxima, hace 5 años, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer como empresa para que si nosotros existimos, por ejemplo, demos empleo de mejor calidad en un contexto de personas altamente vulnerables como son las personas en el aseo, el subcontrato? Si todos pudieran aplicar esos principios en la forma como hacen ciencia,
como enseñan, como no se saltan la fila en la carretera adelantando por la verma, no tiran la basura. Yo camino, bueno, con Tomás compartimos la pasión por las montañas y por la vida al aire libre. Yo camino mucho con mis niños por la naturaleza y siempre ando obsesivamente recogiendo la basura que otros dejan. Si todos pudiéramos pensar así, en dejar el lugar donde yo estuve acampando hace algunos días atrás, dejar el lugar que yo llegué a acampar más limpio que lo que estaba antes que yo llegara, eso es pensar en el bien común. Y no tengo idea de quién va a venir después, pero lo dejo más Mira, limpio de lo que estaba. yo que trabajo en educación, me hace sentido lo que tú dices, porque nuestro pensamiento es muy unidireccional. Vemos el tema del desarrollo sostenible solamente de la parte económica, solamente de la parte social o solamente de la parte medioambiental. Pero el poder pensar en varias dimensiones al mismo tiempo y tener un balance es algo que yo en el fondo me llevo y tomo el guante, se podría decir, en el ámbito educacional. El pensamiento crítico en una era donde las redes sociales te dan en un video 6 segundos, entre comillas, la verdad, es sumamente complejo. Vamos, tenemos una muy buena pregunta de una persona que nos está viendo, que habla, quizás te sacaron, Claudio, de la parte de desarrollo sostenible, energía, etcétera, y hablaste de procesos participativos, y te preguntan, bueno, ¿cómo hacer un proceso constitucional más participativo por algo muy importante que tú dijiste, si es que alguien lo perdió, por la legitimidad? La legitimidad de este proceso constitucional es fundamental. ¿Cómo hacemos el proceso participativo de modo eh, de que sea lo más legítimo posible? Y deja, antes que se me vaya la pregunta, dice, ¿qué tan positivo para el desarrollo sostenible puede ser una constitución que vele por una descentralización? Esa es la segunda pregunta de la Javi. A ver, yo vuelvo a repetir algo que siempre repito como mantra. Creo que la gran oportunidad de esta nueva constitución es la construcción de ella en democracia, con la participación electa de los constituyentes, pero con la participación de todos nosotros a través de procesos que ojalá sean lo más deliberativos y amplios posibles para dotarla precisamente de esta que todos vamos a tener que acordar voluntades y converger finalmente en una casa común donde todos vamos a poder convivir. Y eso requiere de buenos procesos participativos y que son críticos. Y eso es metodología, hay ciencia detrás de eso. No es simplemente decir, nos vamos a juntar asambleístamente a vociferar quién tiene la voz más fuerte que el otro, sino que hay procesos en los cuales podemos respetar los derechos de los grupos más vulnerables, los derechos también de cómo puedo preocuparme de que efectivamente seamos todos parte y nos sintamos parte de esto. Y que así le van a dar legitimidad a las instituciones, finalmente al gobierno, al Congreso, confianza en nuestra justicia, en nuestras Fuerzas Armadas, etc. Entonces, yo he tenido la suerte de participar de procesos participativos, valga la redundancia, en las definiciones de políticas públicas, por ejemplo, el sector energético, que le han dotado principalmente de legitimidad. Probablemente no llegamos a ninguna cosa súper, ultra ambiciosa, porque también creo que una nueva constitución demasiado ambiciosa que pretenda resolver los problemas es un error. Lo que necesitamos es construir el marco para que luego los gobiernos de turno y además por respeto a las futuras generaciones que pueden ir cambiando sus preferencias, tengan una casa en la cual los muebles nuevos quepan, las nuevas ideas quepan, las nuevas innovaciones quepan, pero que los fundamentos de la casa hayan sido construidos que al menos nos den sostenibilidad de largo plazo para que los nuevos gobiernos y las nuevas ideas tengan cabida en esa casa común. Esos procesos participativos, y hay especialistas en eso, hay centros incluso globales que se han dedicado a eso. Existe un centro de la Universidad de Harvard que se llama el Consensus Building Institute, que se ha especializado en la construcción de consensos. Si al final la construcción de la constitución es un proceso participativo de construcción de consensos. Tú vas a representar, otros van a representar sensibilidades y detrás vamos a esperar que en estos 155 electos permitan, además a través de procesos participativos, llevar estas ideas a la construcción común, finalmente, de aquel espacio que todos sintamos que podemos convivir. No va a ser el espacio perfecto para nadie, pero va a ser aquel que por lo menos todos vamos a decir, sí, que puedo vivir aquí. Voy a agregar algo a esa respuesta, Claudio, que es, lo digo como director ejecutivo en Cine Chile, nosotros nos hemos visto obligados, y
y no hablo de terceras personas, sino que todos nos hemos visto obligados a formarnos en diálogo. O sea, no somos muy buenos para conversar con personas que piensan distinto. Entonces, no solamente está el proceso, sino que también hay una responsabilidad y una capacitación que uno tiene que tener para poder inferir información, no con prejuicio, no con etiqueta, no con juicio, sino que realmente tratando de entender por qué la otra persona piensa distinto. Yo soy bien riguroso con el tiempo, entonces no me quiero saltar una pregunta que me parece muy buena. Es la pregunta de descentralización, esa, ¿no es? Sí, sí. Claramente, a propósito de desarrollo sostenible y a propósito del efecto que tenía dale nomás, dale nomás. La pandemia, es que ha hecho que muchos puedan repensar el dónde vivir. La tecnología hoy día nos permite, la telepresencia, como están nosotros dos conversando acá, replantearse dónde vivir. Y ojalá, y estoy convencido que parte del desarrollo sostenible es un desarrollo mucho más igualitario de las distintas regiones de Chile. No es razonable que Santiago concentre ingentes volúmenes de la riqueza, la gran mayoría de la población, las capacidades universitarias, etc. Creo esencial que un desarrollo más sostenible también distribuya el poder. Pero nuevamente, no es simplemente declarativo la voluntad que seamos un país más descentralizado. Descentralizar el poder implica, por ejemplo, también tener conciencia de equidad. Buena parte de la riqueza de Chile proviene de la región de Antofagasta o del norte grande, la minería. Y las regiones más vulnerables son la Araucanía, donde concentramos los mayores niveles de pobreza. Por lo tanto, un país más descentralizado también tiene que mirar una dimensión de equidad entre regiones, porque si fuéramos plenamente descentralizados, terminaríamos teniendo regiones muy ricas en el norte, regiones muy pobres en el sur, y sin ninguna capacidad de transferir las riquezas de una parte a la otra de manera solidaria. Entonces, sí, fundamental para la sostenibilidad a largo plazo, ser más descentralizados. Eso implica, y vamos ahora junto con la elección de constituyente, elegir por primera vez gobernadores en Chile, que son los que van a ser los jefes regionales. Eso es transferencia de poder a las regiones. Pero no es tan simple como también acompañarlos con capacidades para la toma de decisiones, con recursos para la toma de decisiones. Entonces, en lo personal, creo fundamental un país más descentralizado como parte del desarrollo sostenible, pero tiene que ser hecho de forma tal de que realmente sea concreto y real, y no solo declarativo. Claudio, y déjame hacer una pregunta yo. La próxima semana viene una dirigencia vecinal de Peñalolén, y en 2 semanas más viene un lonco mapuche no imperial. Entonces, no voy a tocar el tema de presidencialismo y parlamentarismo. Entonces, deja de agarrarme de esta pregunta de centralización. Y hay mucha gente que quizás no sabe por qué uno o lo otro. ¿Cuál es tu opinión sobre presidencialismo, semiparlamentarismo y parlamentarismo? ¿Cuál es tu y por qué? Instruyen un poco en eso. Me interesa la parte educativa de esta pregunta. Qué difícil tu pregunta, Tomás, porque daría para una larga conversación distinta a esta. La evidencia muestra, pero las historias tienen trayectoria, de que la gran mayoría de los países desarrollados, casi todos, son países parlamentarios y no presidenciales como los Estados Unidos o lo es Chile. Nuestra tradición está más marcada por la tradición de la fundación de Estados Unidos hace 200 años de presidencialismo. Los regímenes parlamentarios, que además tienen elecciones proporcionales en la mayoría, no todos, otros tienen uninominales, la forma como se eligen a las representantes de las personas, finalmente convergen en un gran grupo diverso como lo va a hacer la Convención Constituyente, donde tienen que construirse acuerdos para formar gobiernos. Y eso de alguna manera te asegura diversidad, te asegura diálogo, te asegura consensos. Y en oposición a eso, los regímenes presidenciales pueden resultar más efectivos, más eficientes, porque tienes una sola cabeza que puede gobernar un ejecutivo, que es electa por un periodo fijo. Entonces, las desventajas de unos y otros tienen cada una, como siempre en la vida, pros y contras. Nosotros tenemos un régimen presidencial y bien presidencial. Probablemente avancemos hacia un régimen donde hay un equilibrio mayor de poderes, pero hoy día, por ejemplo, el presidente es responsable, pero también, y por lo tanto tiene poderes. Responsabilidad siempre va con poder. Pensar en un régimen donde se le entreguen poderes, pero no responsabilidades, por ejemplo, más al Congreso, ese equilibrio va a ser un desafiante preguntarlo, y ahí yo te invitaría
a traer a esta conversación a un especialista en regímenes presidenciales, más que yo, que soy ingeniero eléctrico y no he pasado en eso, pero creo solamente decir, volver sobre la evidencia, es que la mayoría de los países desarrollados son regímenes parlamentarios por historias, cómo llegaron a esos caminos, mucho más que simplemente porque de la noche a la mañana despertemos y cambiemos nuestro régimen completamente. La historia es fundamental, la cultura es fundamental, y hay algo que para los que quieran ver mi página web, mi tercer punto es mejorar el Congreso. De los tres poderes, hoy día yo creo que el que menos funciona es el Congreso, y explico por qué: el sistema electoral, la Corte, etcétera. Pero trato de ser bien riguroso con el tiempo, no quiero dar la lata hasta que me lleno el call, estamos llegando a las 20:45. Nuestro quinto episodio de Donde las papas queman. Claudio, gracias enorme por este espacio, por tu trayectoria. La persona que nos hace voy a compartir una incidencia, la persona que nos hace los diseños, veía tu currículum y decía, no lo puedo creer, esta persona lo ha hecho todo. Y lo ha hecho todo, destaco, no porque lo has hecho todo, sino que por tu profundo compromiso con Chile, por las ganas de hacer las cosas bien, independiente que sea el gobierno, una persona muy transversal, de mucho diálogo, así que realmente mi humilde recomendación a los que están escuchando, que hayan puesto ojalá mucha atención y le sigan mandando en el fondo mails y preguntas a Claudio, que es un gallo realmente valioso para Chile. Así que, Claudio, muchísimas gracias. Te queda un minuto. Danos una arenga. Yo digo lo bonito. Danos una arenga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Más allá de esto técnico, levántanos la mirada, danos visión. Este último minuto es tuyo. Muchas gracias, Tomás. Me emocionan tus palabras. Básicamente, yo creo que soy un convencido de que es posible de tener un país más justo, y está en tu lema de campaña, así que no puedo más que comulgar con él, y que eso implica que como principio básico, y por eso estoy tan esperanzado que este es un proceso que va a ser exitoso, de que sintamos que vivimos en un país donde todos nos sentimos parte, ser un país más cohesionado, un país donde realmente sintamos de que es un país más justo, un país donde sintamos que las decisiones que se toman nos puedan no representarme, pero al menos yo entiendo cómo se llegaron a eso porque representa la diversidad y riqueza que nuestro país tiene, que seamos un país capaz de reconocer de mejor manera esa historia, esa diversidad cultural, por ejemplo, de la historia de nuestros pueblos indígenas, entonces, de los pueblos que en el fondo que habitaban a este territorio desde antes que nosotros. Entonces, esa posibilidad yo la veo real y concreta, pero la veo además que tiene que conciliarse precisamente con lo que nos convocaba en esta conversación: desarrollo sostenible, ser capaz de legarle a las futuras generaciones, a nuestros niños, un país mejor, ya sea en el lugar que camping que fuimos el fin de semana, en la ciudad que vivimos, en la empresa que creamos, en el gobierno que tengamos, que el lugar de hoy sea un mejor lugar para el mañana. Esa es la esencia, y yo estoy convencido de que el trabajo que la Constitución va a hacer, y el trabajo que tenemos que buscar que todos podamos hacer día a día, va a ser un país mejor para enfrentar los desafíos de humanidad, que son enormes en materia ambiental, en materia social, y resolver los grandes temas de equidad, por un lado, en Chile, y los grandes temas climáticos de humanidad. Así que te deseo mucho éxito en tu campaña, te agradezco un montón por la invitación, y nada, yo estoy convencido que vamos a tener un mejor país hacia adelante. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo muy grande. Todo lo mejor. Muchas gracias, Tomás. Suerte. Igual. Chao, chao. Chao.